la nueva dimensión del coaching. Vamos a revisar en este rato los antecedentes del coaching, qué es, cómo se da, de dónde nació, qué quiere decir la palabra, y cuáles son las habilidades que requiere un coach y cuál es el modelo conversacional que el coach utiliza. Vamos a hacer un viaje rápido en este rato para ver algo que es más difícil de lo que voy yo a explicarles. El coaching nació en Koch. Por ahí había que ir a Hungría desde Viena y había un pueblito que se llamaba Koch, era una parada obligatoria de descanso. Y ahí un ingeniero de la época vio que los carretas iban pegadas al eje, por lo cual era muy duro, por los huecos, por el estado de los caminos, y se le ocurrió ponerle un compensador, o sea, un hierro con un resorte para que fuera aquello más liviano como un carruaje como es hoy día. Entonces, todavía hay suspensiones que se llaman coach. Coach en el idioma de ellos, coche en español o coach en inglés, y el que lo maneja es un coach en inglés o un cochero en español. Es importante que hagamos la diferencia entre qué es el coaching y qué es el mentoring. Entonces vamos a ver dónde viene la palabra mentor. La palabra mentor viene de la Odisea con Ulises, cuando se fue a las guerras, Troya. Las guerras duraban tantos años y Ulises no sabía si iba a volver, y su heredero era su hijo Telémaco. Entonces Telémaco, él quería que lo hicieran rey, que conociera todos los haberes para reinar, y le encomendó esa gran responsabilidad a su amigo Mentor. Y Mentor entonces se encargó de desarrollar a Telémaco y convertirlo en un verdadero rey, o sea, enseñarle toda la sabiduría que sabía Ulises. Entonces, de ahí viene la palabra mentor. Veamos de una vez que mentor es formar a una persona, enseñarle, es un tutor. En cambio, el coach, no dijimos eso. El coach es una persona que acompaña, que lo lleva de donde está a donde quiere ir. Es importante que veamos las diferencias también, que el coaching es de corto plazo, el mentoring es de largo plazo. Entonces el coach enseña habilidades, conocimientos, etcétera, en el corto plazo para un puesto, para una posición. En cambio, el mentor son nuevas posibilidades, son nuevos enfoques. Uno es para el desempeño y otro es para el potencial. En este cuadrito lo vamos a ver mejor. Entonces, el mentoring es aumentar el potencial y el coach es aumentar el desempeño del inclusive son diferentes. Al que le dan coaching es el talento, al que le dan mentoring es un aprendiz, tiene diferentes connotaciones. Ser un talento, una persona que se puede desarrollar todo para que tenga mejor desempeño, a alguien que sea un aprendiz que quiere aprender para su potencial. Vamos a ver entonces de dónde salió el coaching moderno. Estábamos hablando en la Edad Media y en los 1700, etc. Había un profesor de tenis, un profesional de tenis, había sido campeón de tenis, Tim Galway, y Tim Galway se dio cuenta que cuando entrenaba personas, y si los dos tenían la misma capacidad física, ganaba el que estaba mejor mentalmente. Entonces descubrió que hay un juego interior del tenis también, el juego físico, pero el juego mental. Y entonces ahí fue donde hizo los enunciados más poderosos que dieron origen al coaching. Cuando Thomas Leonard en los 80s desarrolló lo que llamamos hoy día el coaching moderno. Inclusive creó dos asociaciones muy grandes, que es la Federación Internacional de Coaching y la Asociación Internacional de Coaching. El Thomas Leonard dejó un legado impresionante porque él es el padre del coaching moderno. Y en los 90s, John Whitmore, inglés, desarrolló el coaching ejecutivo.
y hizo un gran aporte y desarrolló el Consejo Europeo de Mentoría y Coaching, etcétera. Y entonces lo complementó por este lado. Leonard, norteamericano, y Galway también, y John Wedmore, inglés. Y esto es más o menos la historia, cómo se desarrolló, y tenemos tendencias hoy día. Hay coaching norteamericano que es rápido, como son norteamericanos, para buscar objetivos, para buscar resultados. Tenemos otra escuela europea, que es más lenta, pero también es una para que busca resultados. Hay coaching también en el Oriente, es más místico, por supuesto, y hay coaching en Sudamérica, desarrollado inicialmente en Chile, que se llama coaching ontológico, o sea, la ontología del lenguaje. Sí, vamos a enfocarnos simplemente en el coaching ejecutivo, desarrollado por Leonard y por Whitmore. Entonces, ¿qué hace el coach? Porque normalmente tenemos la confusión de que el coach es como un mentor, de que el coach va a llegar a mí a decirme paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, esto está mal, hágalo así. No, el coach no hace eso. El coach de deportes, de equipos, de baloncesto, de fútbol, sí hace eso. El coach de equipo, baloncesto, fútbol debería llamarse más bien un mentor, porque el mentor es el tutor, el mentor es el que dice paso 1, paso 2. El coach no. El coach lo que hace es acompañar y hacer que el talento se vea mejor a sí mismo. Que el talento vea todo el potencial que tiene. Que el talento se dé cuenta de lo que vale. Ahora, vamos a ver, bueno, ¿cómo hace eso? Bueno, simplemente el coach te lleva de donde estás a donde quieres ir. Es un cochero, precisamente. Y en ese camino le va prestando, facilitando herramientas. Lo va acompañando y dando las herramientas, pero nunca le va a decir lo que tiene que hacer, sino que usa una metodología muy interesante que se llama mayéutica. La mayéutica era de la escuela de Sócrates. Sócrates, el hombre más sabio que ha existido después de Jesucristo, su madre era partera y daba luz, ayudaba a las mujeres a dar luz. Y Sócrates quería ayudar a dar luz. La mayéutica es dar. Entonces quería ayudar a dar luz a los hombres. Como era tan sabio, le preguntaban muchas cosas y dice, yo no vuelvo a contestar. Voy a volver a ir contestando, pero con preguntas. Entonces la mayéutica es eso. Es una manera de hacer preguntas que dominó Sócrates y hoy día hay toda una teoría alrededor de la mayéutica. Entonces, un coach, ¿qué hace un coach? Un coach hace que el talento vea lo que podría llegar a ser si decide trabajar en sí mismo. Precisamente eso es lo que hace. No interesa lo que fue, eso no interesa. Es hacia dónde va. De donde usted está hoy, a dónde quiere llegar. Y basado en nuestro queridísimo colega, porque todos somos profesores, ¿verdad? Que decía que los problemas no se pueden resolver en el mismo grado de conciencia que cuando yo tuve el problema o creé el problema. Tenemos que tener niveles más amplios, más grandes de conciencia. Entonces, de eso trata. Si ustedes me preguntan, bueno, defina con una palabra qué es lo que hace el coaching, para qué sirve un proceso de coaching, y le digo, para despertar la conciencia en la persona. También lo dijo John Whitmore cuando dijo que uno, vea qué importante, las cosas inconscientes nos controlan. Entonces el ideal es que todo lo que tengamos nosotros sea de forma consciente, nuestro actuar, nuestro comportamiento, nuestro pensar, nuestra toma de decisiones. Porque la mayoría del tiempo actuamos de manera inconsciente. ¿Y por qué actuamos de manera inconsciente? Porque es más fácil vivir de manera inconsciente que de manera consciente. Es más fácil ser pasajero que ser chofer o piloto. Es más fácil descansar que estar uno consciente. Y esto es muy curioso, porque el único ser viviente de que es consciente, de que está consciente, somos nosotros los seres humanos.
Y sin embargo, no nos gusta estar conscientes. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos estar aquí en este momento y podemos estar oyendo una conferencia, pero nuestra mente, físicamente, pero nuestra mente puede estar a kilómetros de aquí. Puede estar en el presente, en el pasado, perdón, o puede estar en el futuro. Pero en el presente nos cuesta muchísimo. De ahí viene la técnica esta que es milenaria en el Oriente y hoy se practica mucho en el Occidente, que se llama el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Mindfulness está aquí en el presente, ahora, sin juzgar, con la mente abierta, aprendiendo, creciendo, cambiando. El coaching tiene principios que son muy bien importantes. O sea, nunca ve el pasado, a veces ni siquiera el ahora. El coach ve el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Eso es lo que interesa, nada más. El coach cree firmemente, el coach no juzga, no critica, no condena. El coach cree firmemente en el talento. Dijimos que el talento es la contraparte. El talento es un proceso de coaching de vida. O es el ejecutivo que hace un proceso de coaching empresarial. Vamos ahora a ver las diferencias. Se le dice en inglés coachee. Coachee es el talento. Hay gente que le dice cliente. No hay que decirle cliente. Decirle cliente es como verle aquí un rótulo de dólares. Y en español es el talento. En cambio, la palabra coach, cochero, sí está en la... se puede utilizar, está aprobada por la Real Academia de la Lengua Española. Voluntaria. No se le puede obligar a dar coach. Voluntaria. También la persona tiene que escoger el coach para que haya química. O sea, tiene que querer desarrollar el proceso de coaching. Tiene que escoger al coach para que haya química. Y otro requisito importante es la confidencialidad absoluta. El jefe, el talento, ni nadie va a saber nunca jamás las conversaciones que tuvo el coach con el talento. Hay secreto profesional. Lo que sí va a saber la empresa, en el caso de que le contratara al departamento de talento o de recursos humanos o el jefe del ejecutivo, va a saber cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, para que se desarrolle ese proceso de coaching y a ver si al final se logró el objetivo. Pero nunca las conversaciones. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace el coaching? Lo dijo Goethe. ¿Qué dijo Goethe? Que la gente no quiere saber su experiencia. La gente no quiere saber su sabiduría. Nosotros, profesores, vamos a dar clases para pasar nuestro conocimiento, nuestras enseñanzas, se lo pasamos a los pupilos, a los aprendices. Somos tutores, somos mentores. El coach no. El talento no quiere saber la experiencia suya. El talento, la idea es sacarle al talento lo que el talento tiene adentro. Todos tenemos, el coaching se basa en que todos tenemos la solución de nuestros problemas. Entonces nosotros tenemos también las respuestas. ¿Quién se conoce mejor? Uno mismo, ¿verdad? Para saber. Entonces el coach me facilita las herramientas en un proceso de coaching para que yo vaya viendo a lo largo del camino de este acompañamiento, voy viendo la solución a mis situaciones y con las herramientas voy solucionándolas. Vamos a tratar de verlo aquí gráficamente. El que está en el centro es el talento y el que está sentado es el coach. El coach tiene a la par de él una caja de herramientas. Entonces, el talento llega con un estado existente, o sea, como estoy yo actualmente, en este momento, como está cualquier persona. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros del estado de este momento? Podemos decir que es un inconsciente
incompetente, no sé si se fue es que pareciera que se fue, disculpen, voy a desconectar. ¿Me pueden confirmar, Evelyn, si se escucha, si se ve? Sí, sí, Se se ve y ve, escucha. Ah, sí bueno, está bien disculpen. todo, doctor. Sí Sí está se ve y todo se bien. escucha. Muy bien. Hay un estado existente con un inconsciente. Y ese inconsciente muchas veces es incompetente, ineficaz, rígido. Estamos todos en la zona de confort, independiente o dependiente. Porque así somos muchas veces, somos muy independientes, somos muy dependientes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el coach? El coach me va a acompañar para que yo me vaya a un estado diferente, a un estado consciente, competente, eficaz, flexible, desarrollar habilidades que yo no tengo y las puedo desarrollar como cualquier ser humano, y un estado interdependiente. Nadie se ve hoy día, en el siglo XXI, nadie es independiente ni dependiente, todos somos interdependientes. Pero viendo esta figura, es decir, bueno, pero qué fácil pasar de un lado a otro. No, no es fácil, porque el estado existente está muy arraigado en nosotros. Arraigado. Tenemos conductas, actitudes, tenemos hábitos, tenemos maneras de hacer las cosas que las hemos hecho así durante toda una vida. O sea, estamos hablando de que el ser humano es perfectible. Y como el ser humano es perfectible, el mes de diciembre yo puedo ser mejor profesional o mejor persona de lo que yo fui en noviembre o en octubre. Y en el año 2021 yo puedo ser mejor que en el 2020. O puedo ser el mismo, o puedo ser hasta peor. Pero si el principio es que el ser humano es perfectible, entonces el proceso de coaching es un acompañamiento para desarrollar yo esas habilidades que en este momento las tengo ocultas, pero que todas las podemos desarrollar. Entonces, ¿cuándo se necesita un proceso de coaching? Una persona, cuando hay cambios, una organización, perdón, cuando hay cambios, sucesión en el mando, una reestructuración que hoy día con el cambio es algo tan impresionante como se están reestructurando continuamente. Cuando el crecimiento es muy rápido o nuevas estrategias, aquí hay 5 posibilidades, pero son cientos de posibilidades cuando se necesita un proceso de coaching en una organización. Y cuando un proceso de coaching lo ocupa un colaborador o un ejecutivo, un gerente, un nuevo puesto. Me dieron una nueva responsabilidad, entonces un nuevo puesto, yo es bueno un acompañamiento. Cuando tengo que formar equipos de trabajo, cuando tengo que desarrollar a los high potential, o sea, son personas en la organización jóvenes que tienen alto potencial, entonces yo tengo que desarrollarlos, yo tengo que acompañarlos y ayudarlos a que sigan con su carrera. Con problemas de estrés, por supuesto, para desarrollar habilidades de liderar. Vean que la nueva dimensión del coaching no es para arreglar gente con problemas. Así nació y así se hacía y así cree mucha gente todavía. No, el coaching es para ayudar a los mejores a ser aún mejores. Es un concepto un poco diferente a lo que hemos oído o estamos acostumbrados. Entonces, ¿cuáles habilidades tiene que tener un coach? Vea qué importante. Por eso no todo el mundo puede ser coach. Hay que estudiar y hay que formarse como un coach. Porque primero hay que saber escuchar. Resulta que todos los seres humanos tenemos 2 orejas y una boca, pero en vez de oír el doble de lo que hablamos el doble de lo que escuchamos. Y lo que dijimos ya al principio era que el coach es una persona que acompaña escuchando, no diciéndole cómo hacer las cosas, ni su experiencia, ni su ego. No, todo eso está apagado. Es nada más escuchar, escuchar y escuchar.
Después, saber comunicarse. La comunicación asertiva y la comunicación no violenta es un arte. Es muy difícil porque tenemos que aprender a manejar las emociones, o sea, tenemos que aprender a tener una gran inteligencia emocional, manejar inteligentemente las emociones, y eso se aprende en toda una vida. No es más facilísimo decirlo, pero aplicarlo es muy difícil. Después, una habilidad fundamental del coach es hacer preguntas, lo que dijimos antes, la mayéutica. ¿Cómo emplea la mayéutica? Porque las preguntas es lo que le va a abrir el camino, lo que le va a dar información. Y en ese camino va a tener que interpretar el lenguaje no verbal, el metalenguaje, todo lo que está tratando de decirle con verbalmente y lo que le dice no verbalmente. También tiene que saber influenciar. Si el talento no le tiene confianza al coach, le tiene que decir y buscan otro coach, pero está basada totalmente en confianza. Confianza absoluta, confianza total. Entonces, ¿cuáles son los niveles de coaching que hay? Porque también eso es muy importante. El primer nivel es recibirlo. O sea, yo voy a un proceso y entonces me dan coaching. Tengo que ir yo abierto totalmente para recibir ese proceso. El segundo es practicarlo. O sea, dar coaching. Es bueno conocerlo, tengo una experiencia de 20 años como coach, tengo casi 3,000 horas en bitácora con más de 200 ejecutivos, porque mi especialidad es el coaching ejecutivo. También hay que observarlo. ¿Observarlo para qué? Para que a ver si sirve, a ver si funciona lo que yo estoy haciendo. Porque a pesar de que hay toda una metodología, el coaching es también muy personal. Es como un pintor, cada uno tiene su estilo, que su estilo es diferente. Entonces hay que ir haciendo arreglos en el camino. El cuarto punto de los niveles de coaching, siéndolo, es importante. Un coach tiene que modelar y comportarse como un coach. Entonces tiene que ser un coach. El coach va a entrar en el talento la misma distancia que el coach entró en sí mismo. O sea, de Sócrates también, conócete primero a ti mismo. Entonces, ¿cuánto va a lograr el coach impactar al talento? Depende de cuánto el coach se ha impactado a sí mismo. Por eso es importante, las horas de coaching son muy importantes. Claro, el que empieza muchas veces tiene que empezar con buscando talentos y hacer procesos pro bono, no cobrar para conseguir, pero a la hora de hacer talentos pro bono no importa. En bitácora dice cuántas horas ha tenido y cuántos talentos. En bitácora no dice cuánto le cobró o si no le cobró. De un momento a otro ya tiene tanta práctica que ya empieza a cobrar. Y el quinto punto, enséñalo. Bueno, después de 20 años de ser coach, soy mentor ya de otros coaches. Entonces ya da cursos. Nosotros tenemos cursos, damos cursos de coaching en línea, etc. Entonces, así es lo que funciona, pero es un camino, es un proceso también de formación. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Estudiar coaching, identificarme como un coach. Porque también mucha gente puede estudiar coaching, pero ¿quién dice que sabe las habilidades, el método sistemático, el arte del coaching, la estructura? Entonces tiene que tener un certificado que compruebe que sí sabe la manera esa de brindar coaching efectivo y profesional. Entonces, ya está el coach con el talento. Ya tenemos una reunión de coaching. El coach tiene que hacer lo que se llama el mapa de escucha del talento. ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Tiene que hablar con el talento a ver cuáles son las creencias, porque hay personas que tienen creencias que los habilitan, pero hay personas que tienen creencias que los limitan. Entonces, bueno, ¿cuánto trabajo voy a tener que hacer yo para convertir esas creencias limitantes de esta persona en creencias habilitantes? Sí.
la energía de la persona. Hay gente que es muy positiva o hay gente que es negativa. Hay gente que trae energía. Entonces yo tengo que conocer también cuál es la energía que tiene mi talento. Entonces, cuáles son sus creencias y cuál es su energía. Eso se logra hablando con la persona. Claro, hay que tener experiencia para saber sacar eso. Siguiente, los movimientos oculares. En los cursos de coaching vemos esto. Los movimientos oculares de una persona no son al azar. Los movimientos oculares están directamente conectados con el cerebro, con lo que la gente está pensando. Ve qué interesante. Entonces, hablando con una persona, yo puedo decir si esta persona está imaginando, está recordando, está sintiendo o está hablando de sí mismo. Al hacerle yo una pregunta, yo sé las respuestas, de acuerdo a los movimientos oculares. Vale la pena llevar un curso para aprender todas estas cosas. Estamos hablando un poco de lo que se llama la programación neurolingüística, que es una de las herramientas del coach. Digamos que el coach llega con una caja de herramientas y tenemos un montón de herramientas. El lenguaje también, vea qué interesante. A veces el lenguaje es tóxico, a veces el lenguaje es nutritivo. Claro, yo quiero, yo puedo, voy a triunfar, voy para adelante. Historias. El talento tiene historias pegadas en el barro y acelera, pero está en el barro. O el talento tiene historias en movimiento, va para adelante, vamos a salir de esto, vamos a triunfar. Y también la asertividad. ¿Cómo es la asertividad? Hay gente que es muy pasiva, que usted quiere ponerle energía. O hay gente que es agresiva, que usted más bien tiene que cuidarse un poco porque de un momento a otro ya lo insultan o lo regañan o la agresividad es demasiada. Bueno, esto es algo, le estoy poniendo 6 características de docenas de características del mapa de escucha. ¿Para qué es el mapa de escucha? Yo tengo que ver si se le puede dar o no coaching. Hay gente que no es coachable, si esa palabra no existe. Hay gente que no se le puede dar coaching. No es el momento. Y en 3,000 horas me ha pasado, claro que me ha pasado. Un par de veces arranqué un proceso y entonces la persona esta no estaba lista, no era el momento. Y otra persona no ocupaba un coach, lo ocupaba una terapia. Entonces hay que saber distinguir esas cosas. Es muy, muy, muy importante. Entonces imaginemos que ya estamos en la reunión de coaching. En la reunión de coaching hay una zona efectiva del coaching. Vea que se habla mucho de efectividad. Una zona efectiva. La zona efectiva es donde el talento y el coach están en una conversación. La comunicación, la conversación es el medio, es el caldo de cultivo del proceso para lograr los objetivos de coaching. Entonces, el talento provee ciertas cosas importantísimas y el coach también provee otras cosas. Por ejemplo, el talento tiene que llegar dispuesto, con mucha fe, con mucha humildad y su mente abierta como un paracaídas, porque la mente funciona si está abierta, cerrada no funciona. Y deseoso de aprender, de crecer y cambiar. Si el talento llega diciendo que él nació así como es, que es un error garrafal, no se podrá hacer nada. Y para esa zona efectiva, esto es lo que pone el talento. ¿Y qué pone el coach? El coach pone su caja de herramientas, con docenas de herramientas diferentes para cada caso, con una experiencia de muchas horas de procesos de coaching y con toda una metodología que abarca muchas competencias y habilidades especiales para poder dar coaching. Entonces, vea que se produce la zona efectiva del coaching. ¿Qué sucede si llega un talento abierto a aprender, crecer y cambiar y llega un coach que no sabe cómo aprovechar ese talento? Entonces, tiene que, el éxito o fracaso es responsabilidad de las dos partes. Nunca es que el talento no pudo o nunca es que el coach fracasó, es de las dos partes. ¿Qué errores puede cometer uno como coach? Reaccionar.
¿Y por qué les digo reaccionar? Porque el ser humano nunca debe reaccionar. Reaccionar es un impulso animal. El ser humano decide, piensa y actúa. Sermonear. El coach no es un papá que le regaña. Sugerir, tampoco, es que importante, no es un mentor. Sugerir. El coaching no es mentoring, donde le está sugiriendo lo que tiene que hacer. Ser blando, tampoco. El coach es totalmente objetivo. Si el coach cree que eso es lo que tiene, la herramienta que tiene que entregarle al talento para que siga, se la entrega. A veces duele, porque ese es el blando, porque duele. Al talento le duele muchas veces saber la verdad. A veces con una pregunta el talento se impacta, porque se da cuenta que el problema es él. Otro error, no liderar el proceso. El coach tiene que liderar el proceso, el coach lo acompaña, el coach es el cochero que define la velocidad y define la ruta que van a seguir. Limitarse, no se puede limitar. No decir, bueno, mejor me limito, lo dejo aquí. No, no, termine su trabajo. Usted fue contratado para llevarlo de donde está a donde quiere ir. Descompasado, es muy importante, es un compás. Vean la batuta del director de la orquesta. Marca el compás. El coach nunca debe hablar de sí mismo ni de su experiencia personal. Eso no le interesa al talento. Eso le interesa al aprendiz, que conseguirse un mentor que le cuente de su vida, de su experiencia profesional, de sí mismo, de su sabiduría. Pero al talento de coach no le interesa. Lo que quiere es sacarla del mismo, producirla del mismo. Si yo la produzco como talento, tiene arraigo. Muy importante. Contenerse. Tampoco tiene que contenerse. O sea, asertivamente puede hacer que las cosas sucedan, pero no contenerse. Y menos etiquetar al talento, menos juzgarlo, criticarlo, condenarlo. Más. Bueno, entonces ocupamos 3 sombreros. Un profesor, un ejecutivo, un profesional, un gerente. 3 sombreros. Ocupamos el sombrero como gerente, como administrador, como gestor, donde se planifica, donde se ordena, donde se ejecuta, donde se controla, donde se logran resultados. También ocupamos el rol de líderes, donde doy el ejemplo, donde faculto, empodero a otras personas, donde señalo la visión de futuro, una visión motivadora, alcanzable. Y tenemos el sombrero del coach, donde es una persona que me escucha, que no me juzga, que me realimenta, que me genera mucha confianza, que me está ayudándome a que yo me desarrolle, que tenemos conversaciones uno a uno en ese acompañamiento. Entonces vean qué interesante que una cosa es ser gestor, otra cosa es el líder y otra cosa es el coach. Esto se parece a los 6 sombreros de Bono, pero no es nada más la metáfora. Son 3 sombreros. Entonces, ¿cómo lo hace el coach? Lo hace estableciendo distinciones, igual que un pintor. El pintor usa el pincel para pintar imágenes, para comparar ideas y para contrastar conceptos. El coach que usa, porque no pinta, no tiene pinceles, usa el lenguaje. Usa el lenguaje, usa la comunicación, usa las preguntas y con eso crea todo un cuadro donde el talento ve entonces distinciones. ¿Qué son distinciones? Por ejemplo, un talento llega con un problema, que muchas veces ese no es el problema, ahora lo vamos a ver. Pero entonces, ¿qué hace el coach? El talento llega con una solución y después de haber tenido una conversación con el coach, el talento descubre 5 soluciones más de las que traía. Sale motivado, sale inspirado, sale feliz con un plan de acción. ¿Qué son las preguntas? El talento lo que hace es el coach busca en el talento. Esa búsqueda se hace a través de 2 herramientas. Preguntas para averiguar, para conseguir información. Para eso son las preguntas.
Y para sacar el mejor pensamiento, al hacerle preguntas, lo acostumbra a que piense muy bien y que indague muy bien antes de contestar. Entonces las preguntas es indagación. Pero la segunda herramienta es solicitudes. Una solicitud es totalmente diferente a una pregunta. ¿Qué es una solicitud? Una solicitud es un compromiso de acción. Es una manera de poner al talento a funcionar, a caminar. ¿Qué es una solicitud? Es, ¿y cuándo se va usted a reunir con su jefe? El lunes, ¿a qué horas va a decirle eso al equipo? Vean que es muy diferente a decirle cuánta gente tiene usted en el equipo, que es una pregunta. Entonces ya vimos una herramienta, preguntas, solicitudes. Hay mucho más herramientas, por supuesto, de la búsqueda. Entonces, rápidamente, ¿cuál es el modelo conversacional del coaching? ¿Cómo hace un coach en un proceso? Bueno, es una conversación, dijimos, la comunicación es el medio, es el caldo de cultivo, y cómo se hace con dos partes, la estructura y el arte. Eso es un proceso de coaching. Un coach tiene arte y tiene estructura. Bueno, vamos a ver qué es el arte. El arte es la caja de herramientas. Empezamos a la 1 de la tarde, el reloj, comunicar. Tiene que saber toda la teoría de la comunicación. La comunicación es tan crítica que los gerentes fallan un 30% por problemas de comunicación. O sea, los fallas que tiene un gerente o ejecutivo, el 30% por problemas de comunicación. Segundo, escuchar. Ya dijimos que tenemos que ser así como elefantes que estamos escuchando al mundo. La asertividad. La asertividad es algo que no es tan fácil de hacerlo. Es decir, las cosas, pero sin herir la integridad ni los sentimientos de nadie. Feedback o realimentación. Hay técnicas de dar feedback. El feedback moderno. El feedback viejo era miedo. Ya me van a regañar. Me asusta pensar que me llamaron para feedback. El feedback moderno es qué ganas de que me den feedback, porque me dan feedback y yo salgo caminando por las paredes, salgo entusiasmado, salgo con un plan de mejora. Y preguntar, dijimos la mayéutica. Aquí pusimos 6 herramientas, pero hay docenas de herramientas, el arte, para aprender uno a dar coaching. Y el siguiente es el modelo conversacional. El modelo conversacional, aquí lo puedo para ilustrarlo, sin embargo es algo que es muy complejo. Primero es definir el objetivo o el problema, qué quieres, de qué quieres conversar, cuál es el problema que tienes. El segundo, ver la realidad, ve qué interesante, qué está sucediendo, cuál es la situación actual, por qué es causa-efecto. Normalmente los seres humanos, cuando tenemos un problema, ese no es el problema, ese es el efecto. Hay que buscar la causa. Entonces, el paso 2, eso es lo que hace el coach, buscar verdaderamente la causa del efecto, que es el problema que tiene, que cree el talento tener. Entonces, una vez que se ha encontrado la causa, ¿qué es lo que hace? Buscar el estado futuro, hacia dónde quiere llegar con alternativas de solución. Entonces, ¿cómo lo puede solucionar? De esta manera, de esta. Más oportunidades, más alternativas, un abanico, una gama, una escala diferente. Y el punto 4 es, entonces, ¿qué vas a hacer? De todo ese plan de acción, ¿cuál vas a tomar? ¿Cuál va a ser la manera? ¿Cuál es exactamente de la alternativa? ¿Cuál es el plan de acción? Y hay un quinto paso que es, bueno, cuando nos vemos para darle seguimiento. Cuando nos volvemos a ver para ver si está funcionando como queríamos. Entonces ustedes me preguntan, ¿y cuánto dura en esto? Esto puede hacerse en una reunión o puede hacerse en 10 reuniones. Depende de la complejidad de las cosas que van sucediendo o que va apareciendo. Entonces, para terminar, el coaching. ¿Para qué sirve el coaching? ¿Qué sirve? Para crear conciencia. Eso es lo más importante, para volvernos conscientes de que somos conscientes. Para utilizar el poder humano tan grande de poder elegir, pensar, decidir, actuar, en vez de reaccionar, que es el poder animal, que lo tenemos muy arraigado, porque desde pequeños no nos enseñaron a decidir y actuar, sino nos enseñaron a reaccionar. Y el tercero,
para aumentar la confianza en nosotros mismos, para mejorar nuestra autoestima y para saber que nosotros tenemos un gran potencial, un gran talento por desarrollar. Entonces, como verán, con esto termino y me encantaría que me hicieran muchas preguntas, porque si usted quiere caminar, el coach lo acompaña. Si usted quiere correr, el coach lo acompaña, pero si usted quiere sentarse, el coach no lo va a acompañar. Le va a enseñar cuál es la cumbre que usted quiere, entonces qué herramientas ocupa para llegar a la cumbre. Lo va a ayudar a descubrir su potencial. Lo va a ayudar a que usted se dé cuenta cuáles miedos y limitaciones tiene. Solo que no se lo va a solucionar el coach, usted tiene que buscar la solución. Lo va a acompañar, por supuesto, a llegar a la meta si usted quiere llegar a la meta. Pero la fuerza esa solo la tiene uno nada más. Muchísimas gracias. Ojalá que hayamos ilustrado bien qué es el coaching.